El Espíritu Santo está aquí, está con nosotros, así que eso es motivo de alegría, de estar contentos, y es un martes de victoria, hermanos. Si Dios está con nosotros, es un martes de victoria, así que dáselo fuerte al Señor. Y a nombre de nuestros pastores le damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera o por segunda vez, y a nuestros hermanos que son parte de la familia Mijes, a todos los que nos están viendo en la transmisión. También reciban un fuerte abrazo de parte de nuestros pastores. Ustedes saben que nuestros pastores nos aman mucho, que siempre están orando por nosotros, que velan por nuestras almas, así que también nosotros seamos recíprocos con ellos. Oremos por nuestros pastores, por su salud, por su prosperidad, para que Dios los guarde, pero sobre todo para que Dios los mantenga fuertes en todas las áreas de su vida. Así que le doy gracias a Dios que me permite poder compartir hoy la palabra, y también gracias a los pastores que por la gracia de Dios me permiten poder compartir la palabra que Dios tiene en esta noche, que se llama barco salvavidas. Así se llama la palabra que Dios nos va a hablar. Y para los que me conocen y los que no, saben que a mí me gusta mucho la playa. Disfruto mucho pasar el día ahí, estar asoleándome en el mar, comer un pescado frito. Bueno, iba a decir tomar coca, pero ya no, ¿verdad? Me la tengo que quitar de aquí. Entonces disfruto mucho estar en el mar, y hace unos días tuve la bendición de poder estar ahí y de ser testigo de uno de los atardeceres más bonitos que me ha tocado ver. Disfruto mucho sentarme en el mar y ver el atardecer y ver cómo se pone el sol detrás del mar. ¿A poco no está bonito esta foto? La pude tomar ahí y de verdad que disfruté mucho ese atardecer que me tocó ver. Y decía un salmista por ahí: en el mar la vida es más, en el mar te quiero mucho. Muy bien. Pero la realidad es que el mar puede ser hermoso, pero también puede ser aterrador al mismo tiempo. Es hermoso cuando vemos el mar desde la orilla, ¿verdad? Como en la foto del atardecer. Es hermoso cuando vemos el mar desde la orilla, cuando nos sentimos seguros, cuando nos sentimos a salvo, cuando sentimos que nos podemos meter, pero nuestros pies todavía tocan la arena y hacemos así con nuestros dedos, y así nos sentimos seguros y nos sentimos felices porque tenemos el control de nuestras vidas y nos sentimos seguros. Pero ¿qué tal cuando entonces estamos en medio de un mar abierto, como este que estamos viendo ahorita, y entonces vemos que el mar es realmente imponente? Cuando dimensionamos su tamaño, su profundidad, qué tipo de animales peligrosos habrán en la parte de abajo: tiburones, delfines, unos monstruos que hasta tienen sus propias luces, porque debajo en las profundidades del mar no llega la luz del sol. Imagínate que tú estés nadando aquí sin tocar el piso. Yo creo que a lo mejor no nos sentiríamos tan contentos, sino que a lo mejor nos podríamos sentir afligidos, solos y perdidos en medio del mar. ¿Sabes cuándo el mar puede ser aterrador? Cuando estamos a la deriva y cuando nuestra vida depende de encontrar alguna ayuda con rapidez, porque si no, naufragamos. Ahora bien, en el mundo natural, el mar representa al mundo, que puede ser hermoso cuando estamos en él, sabiendo que Dios está con nosotros, sabiendo que nuestra alma está guardada en las manos de Dios, sabiendo que tenemos salvación y vida eterna. Es entonces cuando el mar puede ser hermoso. Es entonces cuando el mundo puede ser hermoso. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el mundo, puede ser aterrador cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. El mundo puede ser aterrador cuando abruma a las personas con problemas, con ataduras, con enfermedades, haciéndoles sentir que ya no hay esperanza para su vida y que están a punto de naufragar. Entonces el mar puede ser hermoso, pero el mundo, también puede ser aterrador para algunas personas. Ahora, en el mar navegan muchos tipos de embarcaciones, pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en dos. En el mar navegan los cruceros, que los cruceros son unos barcos enormes que tienen cientos y cientos de habitaciones, que tienen una longitud increíble, súper grande, súper larga, y dentro de esos
cruceros, existen todo tipo de actividades, tienen boliche, tienen restaurantes de lujo, restaurantes de especialidades, tienen cines, tienen teatros, dan shows, aquí están los toboganes y bueno, tienen un sinfín de actividades dentro de los cruceros. Prácticamente es como un hotel sobre el mar. Y la finalidad o el objetivo principal de un crucero es entretener a sus pasajeros para que se diviertan, para que se la pasen bien, para que no tengan ningún tipo de preocupación durante todo su viaje hasta que lleguen al destino que está señalado para ellos. La única preocupación de un pasajero de un crucero es divertirse y pasársela bien por varios días. Pero también en el mar navegan otro tipo de barcos que a lo mejor no son tan famosos, que a lo mejor no son en los barcos donde quisiéramos ir, pero son los barcos salvavidas, que son aquellos barcos que salen de los puertos y ellos no tienen el objetivo de entretener a sus pasajeros, ellos no tienen el objetivo de que la gente que va en ellos se divierta, sino que el único objetivo de un barco salvavidas es que los rescatistas que van en ellos puedan llegar a un lugar en donde hay gente que lo necesita porque sus vidas se encuentran en peligro en medio del mar. Y si espiritualmente el mar representa al mundo y nosotros somos los pasajeros, porque la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo, eso quiere decir que como hijos de Dios nos encontramos en el mar, en alguna embarcación, y estamos navegando temporalmente sobre el mar hasta llegar a nuestro destino final, que es el cielo. Sin embargo, nosotros hemos confundido una cosa: nos hemos quedado más en el crucero. Y si bien es cierto que Jesucristo murió para darnos vida y esa vida en abundancia, si bien es cierto que Jesucristo vino a salvarnos, a perdonarnos, a libertarnos, a darnos gozo en lugar de luto, si bien es cierto que Jesucristo vino a que tengamos una vida próspera y abundante, también es cierto que Dios no nos ha llamado a permanecer en el crucero. ¿Permanecer en el crucero es más cómodo? Sí. ¿No implica trabajo? Sí. Permanecer en el crucero es disfrutar de las bendiciones de Dios sin compartirlas con nadie más. Es vivir para lograr nuestras propias metas personales y construir nuestro propio éxito personal, olvidándonos de cuál es la voluntad de Dios, olvidándonos de cuál es el sueño de Dios para esta generación, que es salvar a las personas. Permanecer en el crucero es olvidar la razón por la cual Jesucristo murió en la cruz, que es para salvar a la humanidad. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y para dar su vida por muchos. Entonces, ¿en dónde está Jesús? ¿En el crucero o en el barco salvavidas? En el barco salvavidas, porque Él vino a la tierra a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la iglesia de Cristo no es un crucero. La iglesia de Cristo no tiene el objetivo de entretenernos y de pasarla bien. La iglesia de Cristo no es el club social en donde vemos a nuestros amigos, donde platicamos con nuestros hermanos, aunque eso es bueno. Y la misma Biblia lo dice, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal de la iglesia es ir al mundo a rescatar a aquellos que están perdidos. A esas personas que viven sin Cristo en el corazón. A esas personas que, diciéndolo de una manera dura pero real, están en camino al infierno. A esas personas que viven atados a sus adicciones, a la pornografía, a las drogas, a problemas familiares, a personas que están pensando en el suicidio porque sienten que su vida ya no tiene esperanza. En el mundo hay tanta necesidad que solamente pueden encontrar respuesta en el amor de Dios. ¿Y sabes cuál es una diferencia crucial entre un crucero y un barco salvavidas? Es que en el crucero todos los pasajeros van hacia donde el barco los lleve. Nada más están ahí y dejan que el barco los lleve.
Pero en cambio, un barco salvavidas, los rescatistas van hacia donde se necesita ayuda. Ellos ubican a una persona que necesita ayuda. Y entonces el barco rescatista sale del puerto y va directamente hacia donde esa persona está. Sin importar si está lloviendo, sin importar si la marea está alta, sin importar si hay tormenta, sin importar si hay sol. Aquel que está en un barco rescatista sabe que tiene que llegar lo más rápido posible a donde está esa persona que necesita ayuda, porque su vida está en riesgo y es cuestión de tiempo. Muchas veces nosotros como cristianos no evangelizamos porque estamos esperando que las personas vengan a nosotros. Yo no sé ustedes, pero a lo mejor alguna vez yo he orado y he dicho: Señor, cuando ves que hay una persona que no conoce a Cristo, o que te está contando de un problema, o que está en una necesidad, porque los ubicamos, y entonces oramos y decimos: Señor, si tú quieres que yo le hable, que venga y que me pregunte la hora. Si tú quieres que yo le hable, que venga y que se sienta al lado de mí, porque esa es la señal para saber que tú quieres que yo le hable a esa persona. Y hasta nos sentimos espirituales por hacer esa oración delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Esta es una oración que Dios no quiere oír, porque la instrucción que Dios ya nos dio en Mateo 28:19 es: id y haced discípulos. Dios quiere que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Que cuando tú veas que una persona está en necesidad, si es tu vecino, si es en tu trabajo, si es en tu escuela, a donde sea que la persona esté con la necesidad y tú ya la ubicaste, que tú puedas ir con tu barco salvavidas a hablarle de Cristo y a rescatar su alma y a arrebatar esa alma de las manos del Satanás y de las garras del infierno. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Así que, Mijés, ve por los perdidos. Súbete a tu bote salvavidas, rescata las almas del infierno, predica de Jesucristo, porque eso es lo que tenemos que hacer: movernos a hablar, no permanecer en el crucero, sino ir hacia donde las personas nos necesiten. Así como Jesús se mueve por el perdido. La Biblia dice en Mateo 9:35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué fue lo que dice la primera parte? Recorría Jesús todas las aldeas. En la Biblia nunca vemos a un Jesús estático, nunca vemos a un Jesús quieto o a un Jesús inmóvil. Vemos a un Jesús recorriendo las ciudades, recorriendo las aldeas, predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Que Jesucristo murió en una cruz para sanar, para perdonar, para libertar, para dar vida eterna, para darte el mejor regalo que puedes recibir, que es la vida eterna. Ese es el evangelio del reino. Y además Jesucristo andaba sanando a todos los enfermos, liberando a todos los endemoniados. Jesús andaba recorriendo todas las calles buscando a quien podía predicar el evangelio del reino. Muchas veces era tanto el trabajo que él tenía que hacer que ni siquiera le daba tiempo de comer. Hay un versículo donde dice que Jesús no había tenido tiempo para comer. A veces no tenía tiempo ni para dormir. Por eso es que hubo una ocasión en la que Jesucristo se durmió en una barca. ¿Por qué se durmió en una barca? Pues porque estaba cansado, porque todo el día se la pasaba recorriendo las ciudades y las aldeas buscando a quién podía predicar el evangelio del reino. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo mismo que Jesús. Él iba por el que lo necesitaba. Si tenía que hacerlo a pie, se iba a pie, y si tenía que subirse a su barca salvavidas, lo hacía también. En Lucas 8:22 dice lo siguiente: aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado, y partieron. Entonces nosotros leemos aquí que un día Jesús estaba en una barca, se sube a una barca que ahora la vamos a llamar la barca salvavidas. Jesús se sube a su barca con sus discípulos y le dice: pasemos al otro lado.
Quizás en algún momento has escuchado alguna predicación y vemos que en medio de ese viaje empieza una tormenta, Jesús se duerme, los discípulos se asustan por la tormenta, despiertan a Jesús porque estaban temerosos, Jesús se levanta, ora y calma las aguas, calma los vientos, ellos se asombran porque decían: ¿quién es este que aún los vientos y en las aguas le obedecen? Y después de eso resulta que llegan al otro lado. Se cumplió lo que Jesús les había dicho. Sin importar la tormenta, llegaron al otro lado. Pero al menos yo no me había preguntado por qué Jesús quería llegar al otro lado. ¿Qué era lo que él tenía que hacer para que no importara una tormenta, Jesucristo tomara su barca salvavidas y pasara al otro lado? Y entonces vamos a ver por qué Jesús pasó al otro lado. En el versículo 26 dice lo siguiente. Y dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Resulta que cuando Jesús cruza al otro lado, él se encuentra con un hombre. Pero no era cualquier hombre, era un endemoniado de mucho tiempo que andaba desnudo por las calles, que ni siquiera vivía en su casa, porque la Biblia dice que vivía en los sepulcros, vivía en un cementerio. Solo quiero que te imagines a la persona: sucio, pobre, desventurado, desnudo, endemoniado, que vivía en Xoclán. Para que contextualicemos, no era cualquier persona, era un endemoniado, y un endemoniado de veras, porque no tenía uno ni tenía dos, tenía miles de demonios que lo estaban afligiendo. Tan triste era su vida que la Biblia dice que lo encadenaban y le ponían grillos en los pies para que no se moviera. Y era tanta la fuerza de los demonios que rompían las cadenas y los grillos, y el hombre volvía a quedar libre otra vez. Realmente este hombre tenía una vida terrible. ¿Y qué haríamos nosotros con un hombre así? Quizás nos iríamos, quizás llamaríamos al pastor o al líder para que lo atienda. Pero Jesús se acercó a él con amor y compasión, y ordenó a los demonios salir fuera de él y lo liberó. Eso fue lo que hizo Jesús. Y luego dice el versículo 37: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Entonces vamos a recapitular. La Biblia dice que había un día en el que Jesús se sube a una barca con sus discípulos, que pasan al otro lado, que empieza a haber una tormenta, que Jesús para la tormenta, la superan, llegan al otro lado, Jesús se topa con un hombre endemoniado, gadareno, lo libera y luego se vuelve a subir a su barca. ¿A qué fue Jesús? Jesús se subió a su barca para ver a una persona que necesitaba el evangelio del reino. Jesús se movió e hizo todo lo que tenía que hacer para predicarle a una persona el evangelio del reino. ¿Sabes qué dice Gadara? Significa apresado o encerrado. ¿Y sabes cuántas personas hay alrededor de ti que aunque no están desnudos, que aunque no viven en el cementerio, que aunque no tienen cadenas visibles en sus manos y en sus pies, ¿sabes cuántas personas alrededor de ti viven en Gadara? Viven siendo presos, viven encerrados, viven atormentados por demonios.
Llámale ansiedad, aflicción, drogadicción, problemas familiares, problemas en su matrimonio. ¿Sabes cuántas personas te has topado tú en tu vida que viven en Gadara? Y Jesús se subió a una barca solamente por él. Así que no importa lo que tengamos que hacer, a quién le tengas que llamar, a quién tengas que invitarle un café, a quién tengas que invitarle una comida, no importa lo que tengas que hacer, súbete a tu barca salvavidas y ve a predicar el evangelio del reino, aunque sea a una sola persona. Porque si lo logras convertir a una sola persona, habrá valido la pena todo el viaje y todo lo que hayas tenido que hacer. Quiero decirte que si tú vas hacia esas personas, entonces se va a cumplir la profecía que está escrita en Isaías 61. Porque cuando tú vas en amor a buscar al perdido, la unción de Dios te va a respaldar para que tú lo puedas ganar. En Isaías dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Levanta tus manos. Dice este versículo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Dice que te va a ungir. Dice que ya te ungió Jehová. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Todo eso que está aquí es lo que el Espíritu Santo de Dios te ha ungido para que tú hagas. Así que nunca temas de ir con una persona. Dáselo fuerte al Señor. Nunca temas en ir a hablar con una persona. No digas, es que no sé qué decir. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que te va a recordar todo lo que Jesús te ha enseñado. Es el que va a poner sus pensamientos en tus pensamientos, sus palabras en tu boca. Y cuando empieces a hablar, ni tú vas a saber de dónde está saliendo toda esa información, toda esa palabra de vida que empieza a fluir a través de ti. Porque el Espíritu Santo que está en ti va a empezar a fluir para que entonces tú puedas predicar a Jesús, para que puedas vendar a los quebrantados de corazón, para que puedas abrir las prisiones de maldad y libertad a todos aquellos que el diablo tiene sometidos, y para que tú impartas la alegría del Señor a las personas. ¿Cuánta alegría hace falta en este mundo? ¿Cuánta alegría hace que nosotros sonriamos, que estemos contentos con la vida que Dios nos está permitiendo vivir? No quiere decir que no hayan momentos de tristeza, pero sí que tú lo podamos superar rápidamente y volver a sentir el gozo que solamente en la presencia de Dios podemos recibir. Así que si tú vas en amor por el perdido, la unción de Dios te va a respaldar para ganarlo y para obrar milagros y sanidades en la vida de esas personas. Pero ¿sabes qué? La historia del gadareno no termina nada más en su salvación y en su liberación. Porque dice que cuando Jesús terminó lo que tenía que hacer, Jesús se subió a su barca y de repente voltea a ver atrás y ve que el gadareno está sentadito atrás en la barca. Y Jesús le dice, ¿qué pasó? ¿Y a ti quién te invitó? No, no es cierto. Entonces Jesús voltea y el gadareno está atrás. Y entonces dice que, a mí me encanta esa escena, me lo imagino así como que Jesús ya está esperando que alguien saque la barca y voltea y ve al gadareno allá, ¿no? No se lo esperaba. Y entonces dice la Biblia que el gadareno le rogaba, déjame ir contigo. Déjame por favor seguir tus pasos, déjame acompañarte a donde tú vas. Pero resulta que esta vez Jesús le dijo que no. Y Jesús le dijo, vamos a leerlo en la palabra, en el versículo 39, le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces pasó de ser un endemoniado a ser el mejor predicador de toda Decápolis. Y se la pasaba, dáselo fuerte al Señor.
Y entonces el exdemoniado gadareno, así lo vamos a llamar ahora, el exdemoniado gadareno iba por toda la ciudad contando cuán grandes cosas había hecho el Señor. Él tocaba la puerta y decía, buenas tardes, y salía, ¿qué pasó? Oiga, pues vengo a contarle de algo que pasó en mi vida. ¿Y tú quién eres? Le dice, ¿no se acuerda de mí? Yo soy el gadareno, el que estaba desnudo, el que vivía en el cementerio. ¿Se acuerda que me amarraban y yo no podía salir? Ahora mire, ahora soy libre, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Y la gente le creía, Así que él pasó a ser de un endemoniado a un gran predicador que ganó a toda su ciudad. ¿Sabes por qué tú tienes que hablarle a las personas de Cristo? Porque tú no sabes, esa persona que tú ganaste, a cuántas personas más les va a predicar. Y es un efecto dominó, y es un efecto que nunca va a terminar. Pero por cada vez que tú te niegues a predicar el evangelio de Cristo a una persona, estás cortando el flujo de salvación para todas las personas que esa persona le iba a hablar. Así que seamos como ese gadareno y prediquemos por toda la ciudad el evangelio del reino. ¿Y cuál es la mejor manera de predicar? Pues sigamos el ejemplo del gadareno. ¿Qué instrumento él utilizó para predicar? Como nos decía nuestro pastor el domingo, el gadareno usó su propio testimonio, dar testimonio de quién es Jesús y de su gracia. Porque Jesús le dijo, solamente cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A veces nosotros no creemos ya las noticias que leemos en el Facebook, porque a veces son noticias falsas, la foto está tomada de una manera que tiene un truco. Pero cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué acabo de ver? ¿Sabes a quién acabo de ver? ¿Y sabes qué estaba haciendo? Y tú le dices, no te creo. Sí, te lo juro, yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. Y tú dices, bueno, si tú lo viste, si tú eres testigo, entonces yo te creo de lo que me estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque el valor de un testigo es muy fuerte y poderoso. Porque mucha gente puede refutar todo lo que tú dices, pero nunca podrán refutar todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has visto de parte de Dios. La gente nunca podrá negar tu testimonio porque tú sabes que es real, porque tú lo viviste, porque tú lo creíste y porque tú viste a Dios glorificarse en tu vida. Así que siempre habla de tu testimonio y habla de las cosas que Dios ha hecho contigo. Habla de cómo estabas antes, de cómo estás ahora, de lo que Dios te ha salvado, de lo que Dios te ha sanado. Tu testimonio es valioso, por eso dice en Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Cada vez que nosotros contamos nuestro testimonio es una manera en la que vencemos al diablo y lo ponemos debajo de nuestros pies, porque nadie puede refutar lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que cuéntalo a los demás, consuela a los demás con la misma consolación con la que tú has sido consolado. Las cicatrices de nuestras heridas solamente pueden ayudar a otros que tienen las mismas heridas a sanar. Porque nadie más puede comprender a un drogadicto que alguien que ha estado ahí y que ha sido libre y que puede jalarlo para salir. Por eso es que Dios nos hizo tan diferentes, Dios nos trajo de diferentes contextos. Porque yo no puedo ir a la secundaria a la que tú vas, pero tú estás ahí, Dios te puso ahí. Porque yo no puedo ir al trabajo en donde tú estás, pero Dios te puso ahí. Hasta ya nos mandó Dios a una azafata para que los que estén en el aire, Dios les hable también en el aire. Entonces Dios nos ha puesto en diferentes contextos para que nadie se quede sin escuchar el evangelio del reino que trae salvación. Así que predica el evangelio del reino. La predicación es poderosa, porque es el medio a través del cual Dios dispuso que el mundo conociera a Jesús. Hace poco salió en las redes sociales una imagen del universo y se ven las galaxias de hace miles de millones de años que ya ni existen, pero la luz tarda en llegar y ya se puede ver, y es uno de los más grandes avances en cuestión del espacio que se ha tenido, porque es una imagen que nos permite ver
muchísimas galaxias y lo pequeño y diminuto que somos nosotros dentro de todo el universo. El caso es que Dios le ha permitido a los hombres científicos, a los que estudian la ciencia, poder descubrir muchas cosas, como ahorita el universo. No es porque seamos muy inteligentes o porque ellos sean muy inteligentes. Dios les ha dado la capacidad de descubrir y de conocer las cosas que Dios quiere que se conozcan. Pero hay algo que Dios no le permite saber ni al más inteligente, que es descubrir a su propio Hijo, sino a través de la predicación de la palabra. Nadie puede descubrir a Jesús si no es a través de la predicación poderosa de su palabra. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 1:21 en la versión NBI: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. A mí este versículo, hermanos, me voló la cabeza. Dice, si me lo pueden volver a poner, dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Ves por qué no puedes dejar de predicar? Aunque te digan que estás quedando loco. Porque Dios tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación. Así que sigue predicando con locura hasta que la gente crea y hasta que la gente reciba al Señor. A mi mamá mucha gente le dice que está loca. Yo no. Pero ¿sabes por qué le dicen que está loca? Porque dice: mamá, tú todo el tiempo me estás mandando prédicas, todo el tiempo me estás mandando versículos, todo el tiempo me estás mandando el piolín que dice Dios te bendiga, todo el tiempo me estás hablando de Dios. Tú vas con mi mamá y le dices: madre, doña, está fuerte el sol. Mi mamá te dice: sí, el sol está muy fuerte. Y ya sabes a quién le dicen el sol de justicia: a Jesucristo nuestro Señor. Y a mi mamá todo el tiempo está hablando de Jesús. Y es una persona que yo admiro. Eso yo creo que ella evangeliza, tiene un don de evangelismo y siempre va a buscar a las personas y las trae y las lleva. Y mi mamá todo el tiempo, no sé cuánta gente ha traído aquí a la iglesia, y mucha gente le dice: es que tú estás loca. Pero por causa de la locura de su predicación, muchas personas han recibido a Cristo en su corazón. Así que no importa que te llamen loco, tú predica todo el tiempo. Y dime si no. Y dime si no. No importa ahorita si ya estudiaste tu ola, si ya estudiaste tu discipulado, no importa si ya estás academia, si eres líder de red, no importa. Si tú estás aquí, dime si no. ¿A poco no necesitamos un poco de la locura que teníamos cuando recién recibíamos a Cristo? ¿A poco no necesitamos esa locura de llegar a una fiesta y dices: ¿a quién creen que acabo de conocer? Oye, acabo de ir a una iglesia y resulta que me presentaron a Jesús. Aquellas personas que en medio de un velorio presentaban a Jesucristo, aquellas personas que usaban cualquier pretexto para hablar de Jesús, que publicaban todo el tiempo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿A poco no necesitamos esa locura otra vez? Vuelve a la locura de la predicación, porque Dios dispuso que a través de esa locura de la predicación la gente conociera a Jesucristo. Por eso dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La predicación de la palabra es poder de Dios. Así que sigas predicando, hermanos. La gente no necesita sentirse tranquila. La gente no necesita que le digas una palabra de ánimo. La gente necesita a Jesús. Necesita el poder del evangelio activo en su vida. Así que háblale tu testimonio y predícale, así como lo hizo el exendemoniado gadareno. Y ve a tu casa. Esa es la palabra que Dios tiene hoy para ti. Ve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Sabes por qué el gadareno pudo predicar a Jesús? Porque su condición pasada no le impidió cumplir con la misión que Jesús mismo le había asignado. Muchas veces nosotros somos tan legalistas con nosotros mismos, tan duros, somos nuestros peores críticos con nosotros mismos, que cuando a veces
por nuestros errores, por nuestras debilidades o por las cosas que pasamos en nuestra vida, pensamos que la tarea de ser evangelista es de otras personas, es de aquellos que tienen el llamado, de aquellos que tienen el don, es de los líderes de la iglesia. Y pensamos que Dios no puede usarnos para salvar a otros y nos quedamos callados. Pero la Biblia dice en Isaías 64:8, fíjate bien, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces repite conmigo: Jehová, tú eres mi Padre y yo soy barro. Muy bien, ahora la Biblia dice que nosotros somos barro. Ahora, el barro no es el material más elegante o más bonito, ¿no? Nos hubiera gustado que a lo mejor nos digan somos mármol, o somos oro, o somos platino, que ahorita está tan caro. Pero Dios nos dijo: ustedes son barro. Y el barro se forma del lodo. Y el lodo es la mezcla de la tierra con el agua. Y el barro tiene la característica de ser un material débil, un material frágil y poco resistente. Y Dios nos compara con el barro. Ahora, siendo un material tan insignificante, ¿qué podría hacer Dios con el barro? La Biblia dice: a su paso, dice ahí, otra vez vemos a Jesús caminando, Jesús avanzando. Dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces Jesús estaba pasando por un lugar y vio de repente a un ciego de nacimiento. Y aquí hay algo importante que señalar. Muchas veces los ciegos o las personas que necesitaban algo gritaban el nombre de Jesús para que Él se acercara. Pero hay otras ocasiones en donde Jesús vio una necesidad, vio una persona y era Él el que se acercaba a las personas. Como pasó con la mujer del cántaro con agua, Jesús se acercó a ella. Y como pasó también en esta historia, Jesús se acerca al ciego porque ve que hay una necesidad. Nuevamente Dios nos está marcando esto. No esperes a que alguien venga a hablar contigo para que tú le hables de Jesús. Cuando tú detectes que hay una necesidad en una persona, a través de su expresión corporal, a través de lo que te está platicando, a través de lo que te está diciendo, a través de lo que sabes, ve tú y acércate para predicar el evangelio del reino. Entonces Jesús se acercó con este ciego, con este hombre que era ciego de nacimiento, se acercó a él, y este hombre, dice la Biblia, que era ciego de nacimiento, es decir, que toda su vida había vivido en esa condición sin ser sanado por nadie. No había manera de que él fuera sanado. Como también hay muchos de nuestros conocidos que no hay manera en la cual nosotros podamos sanar sus heridas. No hay manera en la cual nosotros podamos hacer algo para ayudarlos a salir de esa situación. Solamente Dios puede hacerlo. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él esté viviendo de esta manera, para que él haya nacido ciego? ¿Quién pecó? Y entonces Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando tú veas que hay una persona que está viviendo una situación distinta a la voluntad de Dios, tú tienes que decirle: esto es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Cada vez que nosotros estemos pasando por una dificultad, en lugar de preguntarte ¿y ahora cómo lo voy a hacer?, en lugar de entristecerte, en lugar de afligirte, di: esta situación es para que la gloria de Dios se manifieste en medio de mi casa o en medio del problema que estoy viviendo. Así que dáselo fuerte a Dios. Pero ese ciego, un buen día tuvo un encuentro con Jesús que estaba pasando por ahí, en su barco salvavidas como siempre. Y en el versículo 6 dice que una vez que se acercó al hombre ciego de nacimiento, dice que Jesús hizo esto. Dicho esto, dice el versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos al ciego, diciéndole: ve
y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Jesús lo sanó, pero Jesús pudo haber sanado de muchas maneras. Lo pudo haber tocado, le pudo haber dicho, sé sano, le pudo haber dicho, recibe la vista. Pero lo que Jesús hace es una locura. Resulta que hace lodo en la tierra con su saliva, y para que la Biblia diga el lodo, no es que haya echado un poquito de saliva, yo creo que se esmeró en poner mucha saliva. Hizo lodo, tomó el lodo, lo puso en los ojos del ciego y luego le dijo, ve y lávate en el Siloé. Y cuando el ciego regresó, ya no era ciego, sino que ahora veía. Esto es bien importante, porque lo que quiere decir es que si echó saliva, lo puso en la tierra e hizo lodo, ese lodo se llama barro. Hizo barro. Y ese barro lo puso en los ojos del ciego, y entonces se lavó y sanó. Jesús usó como instrumento barro. Pero pon atención en esto. El barro no sana, pero en las manos de Jesús produjo sanidad. Dios puede usar algo tan ordinario como el barro, pero en sus manos se vuelve extraordinario. Eso quiere decir que Dios puede tomar algo tan frágil y tan débil como nuestras propias vidas y glorificarse, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso no podemos esperar a ser perfectos para evangelizar, porque la debilidad humana no limita el poder de Dios para salvar. El barro no sana, pero en las manos de Jesús produjo sanidad. Tú y yo no salvamos, pero en las manos de Jesús producimos salvación. Así que dáselo fuerte al Señor. Lo más bonito de esta historia es que por un momento, mientras Jesús tomaba el barro y lo ponía en los ojos del ciego, este hombre ciego no podía ver a Jesús, pero sí lo podía sentir a través del barro. Hay mucha gente que nos rodean, que quizás en este momento de su vida no pueden ver a Jesús, pero sí lo van a poder sentir a través del barro, que somos tú y yo. Pero van a poder sentir el amor de Jesús a través de un abrazo tuyo. Pero van a poder escuchar a Jesús cuando tú declares la palabra de Dios sobre ellos. Pero van a poder recibir un milagro de parte de Jesús cuando tú ores por ellos y declares el poder sobrenatural de Dios. Muchas personas van a sentir a Jesús a través del barro, que es tu propia vida. Hoy nosotros somos la voz de Dios para esta generación. Dios quiere que nosotros prediquemos a Jesucristo. No te quedes callado. Todo lo que Dios te ha instruido y te ha preparado es para este tiempo. Cuando nuestro pastor habla y nos marca una temporada, es porque Dios se lo dijo y porque Dios lo va a respaldar. Y si Dios ha hablado a través de él acerca de este tiempo de evangelismo, acerca de la Operación Andrés, es porque Dios lo va a respaldar. Y estamos a punto de ver la mayor cosecha de almas en Mijés que se haya hecho como nunca antes. Así que sé parte de esta campaña, sé parte de lo que Dios está haciendo. Habla la verdad de Dios a todo aquel que lo necesite y emprende muchos viajes de rescate como estos. Cuando estaba yo investigando acerca de algunas operaciones de rescate en barcos salvavidas, me encontré con una en específico y encontré estas imágenes de gente que estaba siendo salvada por los barcos rescatistas. Y ahí puedes ver cómo las personas, su vida estaba en riesgo porque estaban a punto de ahogarse. Y ve cómo la presencia del barco y la ayuda de las personas que extienden su mano producen en ellos alegría, esperanza de saber que estaban a punto de morir, pero ahora ya tienen vida nuevamente. Y puedes ver cómo después lloran entre el miedo, pero entre la alegría de saber que hace unos minutos estaban a punto de morir, pero ahora están más vivos que nunca. Esos pueden ser tus familiares.
esos pueden ser tus amigos, esos pueden ser tus vecinos que están naufragando en el mar del mundo, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de su aflicción, y que están desesperados viendo al horizonte a ver en qué momento se aparece un barco de rescate de Mijés, en donde haya un miembro de esta iglesia que extienda sus manos para sacar a esas personas del mar y traerlos a esta casa de Dios que es Mijés, casa de Dios y puerta del cielo. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Cada una de esas personas vale cada gota de la sangre de Jesús. Así que sé parte del proyecto Andrés que nuestro pastor nos expuso el domingo. Ora por nuestro pastor un minuto. Ora por nosotros, por ti, para que Dios, como decía el pastor, nos abra el entendimiento, nos ayude. A lo mejor en este momento tú dices, yo no siento el deseo de evangelizar, me da miedo, no sé qué está pasando, pero si nosotros le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento para comprender la importancia del evangelismo, como Pablo decía, me es necesidad impuesta predicar el evangelio. Como Pablo decía, ya no estimo en nada mi vida, sino en predicar el evangelio de Jesucristo y en dar testimonio de la gracia de Jesucristo. Que Dios nos pueda poner ese deseo, esa pasión en nuestro corazón para ganar esas almas. Y quiero decirte que hace algunos años a nuestro pastor le dieron una palabra profética y le dijeron que la visión de nuestro pastor, como nosotros ya sabemos, es ganar Mérida, Yucatán, México y las naciones para Cristo. Y él recibió una palabra profética y le dijeron, Pastor Hiram, toda la tierra que pise en la planta de sus pies será entregada a usted. De tal manera que él tomó esta palabra y hubo un día, para aquellas personas que no lo saben y quizás algunos lo recuerdan, nuestro pastor se dio a la tarea de rodear a toda la ciudad. Y él se levantaba a las 5 de la mañana para caminar alrededor de todo Periférico. Y él en cada paso oraba. Y él decía, un paso es un alma. Y oraba por cada alma, por cada colonia que en ese momento él estaba atravesando. Caminó entre 8 y 12 kilómetros al día alrededor de todo Periférico. Este fue su recorrido. Así que quiero que sepas que el pastor ya oró por tus vecinos. Falta que tú vayas a completar la obra. La palabra de Dios dice, dáselo fuerte al Señor. La palabra de Dios dice, alzad vuestros ojos y mirad, porque ya están blancos para la siega. Nuestro pastor ya oró por toda la ciudad, ya rodeó toda la ciudad. ¿Y sabes cómo lo hizo? A pie como el Señor Jesús, recorrió toda la ciudad, declarando que Mérida será para Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Así que, dáselo fuerte al Señor. Así que Dios quiere extender esta misión para todo Mijés. Si tú quieres ser un Andrés, si tú quieres bajarte de tu crucero y subirte a la barca salvavidas de Dios, ¿por qué no nos ponemos de pie y hacemos este compromiso delante de Dios? Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a hacer este compromiso delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, nos presentamos cada uno de tus hijos delante de ti. Señor, quizás hemos estado distraídos en muchas cosas en los últimos tiempos. Quizás hemos estado enfocados en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Señor, aún sirviéndote o haciendo cualquier otra cosa. Padre, perdónanos si hemos estado enfocados tan en nosotros mismos que nos hemos olvidado de lo verdaderamente importante, de lo que fluye en tu corazón, que es la salvación de las personas, que es la salvación de las almas. Padre, en este momento te queremos pedir que abras nuestro entendimiento. Padre, ayúdanos a comprender la importancia de evangelizar. Ayúdanos, Señor, a entender lo importante que es hablarle a una persona de Cristo. Y Padre, llena en este momento nuestro corazón
de este fuego para predicar tu palabra con pasión, con amor y con denuedo. Padre, que no sea una palabra que genere contienda, sino que sea una palabra que genere vida. Señor, como dice tu palabra, que tú puedas ver el fruto de tu aflicción. Señor, que tú puedas ver a cada uno de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, recibiéndote en su corazón y entregándote su vida. Padre, enciende ese fuego en nuestro corazón. Si quizás había apagado, si quizás lo habíamos olvidado, si quizás pensamos, Señor, que no éramos capaces de hacerlo, si quizás nos sentíamos muy débiles, Señor, para hablar. Hoy te pido que tú enciendas, Señor, así como el profeta Jeremías, Señor, enciende nuestro corazón. Pon un fuego en medio de nuestros huesos, Señor, que nunca nos permita desistir de esta predicación del Evangelio. Señor, en este momento yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo pase un carbón encendido en la boca de cada uno de tus hijos que estamos aquí y de aquellos que nos están viendo en la transmisión. Padre, como le dijiste a Jeremías, que no dijera soy un niño, porque a todo lo que tú le mandes, Él irá. Padre, así queremos ser nosotros, que a todas las personas a donde tú nos mandes, nosotros podamos ir también. Y que tú nos pongas esas palabras en nuestra boca para saber qué decir y cómo hacerlo. En el nombre de Jesús, enciende ese fuego en nuestro corazón. Espíritu Santo, sopla en este lugar. Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Fluye, Señor, cuando nosotros hablemos. Fluye a través de nuestras palabras, a través de nuestras miradas. Fluye a través de nuestros cuerpos. Fluye, Padre Santo, para bendición de todo Mérida. Y Señor, así como tú ya le entregaste esa ciudad a nuestro pastor, permítenos a nosotros acompañarlo, Señor, ayudarle a hacer sus brazos en esta ciudad, a que tu evangelio, Señor, siga siendo predicado, a que todo Mérida sepa que Jesucristo es el Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que tu gloria cubrirá toda la tierra como las aguas cubren la mar. Tu palabra se va a cumplir. Pero hoy, Señor, el deseo de nuestro corazón es que un poco de esas aguas vengan, Señor, porque fuimos nosotros los que abrimos la boca para declarar tu gloria. Fuimos nosotros los que abrimos la boca para declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Padre, enciende ese fuego en nuestro corazón. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, cerca de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Espíritu Santo, por confiar en nosotros tan preciosa misión. Gracias, Señor, por permitirnos a nosotros dar a conocer a tu Hijo Jesús. Padre, nos comprometemos delante de ti a hacerlo. Y no lo haremos mañana, no lo haremos pasado, sino que comenzaremos con la obra hoy mismo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y la predicación de la palabra siempre va a producir salvación. Así que si tú estás aquí, quiero decirte que Dios te ama, que Jesucristo es bueno, que Jesucristo es real, que Jesucristo tiene un plan para tu vida y que Él quiere darte el perdón de tus pecados y la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna?
La realidad es que nosotros somos seres eternos. Siempre hemos existido y siempre vamos a existir. Y el día de mañana que ya no estemos más en este mundo, nos vamos a presentar o en el cielo o en el infierno, porque todos tenemos vida eterna. Si nosotros pecamos, estamos destinados a ir al infierno. Pero resulta que la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, y Jesucristo vino a morir en tu lugar y en mi lugar. Él derramó hasta la última gota de su sangre en una cruz para que tú y yo seamos perdonados. Ese es el precio de nuestra salvación. Y la palabra de Dios dice que si nosotros confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces seremos salvos. Si nosotros confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. La única manera de ir al cielo es recibiendo a Jesús en nuestro corazón y declarando que Él es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Si tú no estás seguro hoy, ¿a dónde te irías? Hoy es la oportunidad que Dios te está dando para perdonarte y para salvar tu vida. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo quiero pedirte que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo, con voz audible, con voz fuerte, que se escuche que hoy todo Mijes estamos confirmando el regalo de nuestra salvación. Repite conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en una cruz por mí, pero que Dios te levantó de entre los muertos. Yo creo en tu resurrección, creo que tú vives, y hoy te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, entra a mi vida, transfórmame, y te doy gracias por la vida eterna que hoy tú me estás regalando. En el nombre de Jesús, amén. Si tú acabas de hacer esta oración, quiero felicitarte porque hoy es el mejor día de tu vida. Hoy Dios te ha perdonado todos tus pecados y te ha regalado la vida eterna. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Si tú recibiste a Jesús, quiero que me lo indiques levantando la mano. Si tú recibiste hoy al Señor en tu corazón, puedes levantar tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más recibió? ¿Alguien más recibió al Señor? Muy bien, puedes venir aquí adelante, me gustaría orar por ti. Vamos a dar un aplauso a nuestra hermana. Si alguien más recibió al Señor Jesús en su corazón, puede pasar aquí adelante para que oremos por usted. Hoy es el mejor día de tu vida. Dice el Señor: yo hago nueva criatura en ti. Todo lo viejo ha pasado. Aquí yo hago cosa nueva en tu vida. Dios te está dando una nueva oportunidad. Te acaba de perdonar todo y te está dando una vida eterna y vida en abundancia. Me gustaría orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por la vida de nuestra hermana, Padre. Gracias, Señor, porque en esta casa hay salvación. Padre, te damos gracias, Señor, por su vida. Y yo te pido que de una manera especial tú pongas el gozo de la salvación en su corazón. Que ella salga de aquí, Señor, feliz, Señor, sabiendo que ahora tú estás con ella, que tú la has perdonado y que tú la has salvado. Padre, te pido, Señor, también tu bendición para su casa, para su familia, para su trabajo. Padre, que ella note ahora que tu presencia produce bendición en su vida. Guárdala de todo mal y cumple tus propósitos en ella. Y hazla, Señor, una gran evangelista. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pues vamos a orar para despedirnos, hermanos. Levantemos nuestras manos. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche de bendición. Gracias, Señor, porque hoy nos has recordado lo verdaderamente importante y cuál es la misión que tú nos has dado a nosotros. Gracias, Señor, porque en tu gracia nos permites poder compartir el evangelio del reino, Señor, y ayúdanos a hacerlo.
Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.